el gobierno, pues, todo el mundo allí compartiendo el dolor. Y dijiste, ¿y por qué no? Y ahí en adelante todo el mundo que viene para acá. Y yo le digo cantidad de gente, hoy Ricardo Conbella, lo acabo de leer, dice, ¿y por qué no? Yo, pero bueno, y entonces. Pues sí. Bueno, ese artículo, fíjate que surgió de la manera más espontánea. Y debo decir que yo no he mencionado a Eduardo como candidato hasta ahora en este programa. Lo que hice fue citar A mí no me engaña, una palabra, chiquito. una palabra. Yo te conozco. Está bien, está bien. Contrabandía el tema. Pero fíjate, ese artículo yo lo escribí porque de verdad, en el momento en que yo vi que María Corina se acercaba y abrazaba a Eduardo con el afecto que lo hizo, el respeto y la consideración y la admiración que lo abrazó en un momento tan difícil para Eduardo, pues en ese momento la pregunta me surgió, ¿y por qué no Eduardo? Y claro, yo por supuesto primero le pedí autorización a él, porque era un momento muy, muy dramático, personal. Aunque ellos, claro, se fueron acostumbrando porque fue una larga enfermedad de un año, y yo lo vi muy entero en ese momento, muy duro, parado allí al lado de su hijo fallecido, pero la pregunta me resultaba obvia, porque efectivamente, de pronto después de ver a María Corina abrazando a Eduardo, me volteo y veo a todas las oposiciones, y no solamente a las oposiciones políticas, también al mundo empresarial, al mundo sindical, al mundo cultural. Entonces, bueno, puede ser Eduardo, puede ser otro. Yo no digo que los venezolanos somos 30 millones. Nosotros aquí en algún momento de nuestra historia produjimos cientos, por no decir miles de libertadores para América Latina. En el siglo pasado produjimos cientos y miles de demócratas que lograron una democracia que en algún momento fue una esperanza y un cierto modelo para América Latina. Entonces, bueno, somos 30 millones, nosotros no podemos estar dependiendo de una sola persona. Entonces, hay un hombre, como efectivamente el de Eduardo, que tiene una estatura moral, un respeto, una consideración muy, muy grande por parte de todos los venezolanos. Creo que esas son cosas casi como indiscutibles. Es una de esas personas a las cuales nadie le discute. Puede tener diferencias, puede tener divergencias, puede ser de izquierda, puede ser tú de derecha, pero todos le reconocen a Eduardo esa estatura, esa además, lo que me parece que es esencial para producir un cambio político en Venezuela, que es la serenidad, eso que a ti a veces te gusta citar, aquella frase importante del presidente López Contreras, calma y cordura, que es lo que más se necesita en los momentos de crispación, porque responder a la crispación con más crispación es más o menos fácil, pero nos conduce a la catástrofe, ¿no? Ahora, la única manera de resolver las grandes crisis es cuando se tiene serenidad, calma y cordura. Entonces creo que los años, la experiencia, las relaciones que Eduardo ha construido, además todas buenas relaciones. Es una persona que tiene buenas relaciones con todo el mundo. De modo que hasta Chávez una vez lo llamó a conversar para escuchar sus opiniones en un momento difícil entre el golpe de Estado del 11 de abril y el paro. De modo que sí, yo sí creo que es un hombre que los venezolanos debemos considerar. Nadie debe verlo como un desafío, como un contra otra candidatura. El caso de Eduardo no es que él sea candidato, nadie lo está postulando como candidato. Entre otras razones, él ha dicho, yo no soy candidato, y su familia dice que está en contra. Él es, si se me permite la expresión, un candidato a candidato de consenso. Es decir, algunos lo mencionamos como un buen nombre para ser un candidato de consenso de todos los venezolanos. He leído en varias oportunidades Eduardo Fernández le ha hecho cariño a María Corina. Ha dicho, bueno, ella tiene la primera opción, pero está inhabilitada. Y eso plantea pues otras opciones. A veces un poquito más allá de mi gusto, pero... Sí, lo ha hecho, sí, como haciendo el ojito, pues está bien. Pero en las redes, yo no digo que María Corina, el comando, porque será de una brutalidad enorme, sacan unas listas donde meten a Manuel Rosales, sí, a Zahir, sí, al otro, a todo el que se atreve a plantearse un escenario distinto
a que la inhabilitación deje a la oposición sin candidato, lo meten ahí, metieron a Eduardo Fernández también. Y entonces, a medida que Eduardo aparece como opción, que la levantan, pues también, fíjate, María Corina tiene un cierto sentido cuando ella dice, el que diga que no me va a acompañar hasta el final y que no va a respaldar la decisión de la primaria, que ella insiste mucho en eso, pues es un traidor. Eso tiene una lógica, porque le está diciendo a su ejército, a la gente que votó no, oye, no corran, que es montico, confíen que hay una estrategia, que está siendo vulnerado por este pocote candidato. Entonces, pudiera el guiño a María Corina ser la propia María Corina quien le responda con, oye, no te viste que no vas, como le responde el gobierno, pero también si el gobierno ve que Eduardo empieza a tener mucho, que es el heredero de María Corina, es posible que también se le aparezcan unos obstáculos en el camino. Yo creo que si Eduardo en algún momento llega a ser un sentimiento de consenso, y yo tengo la confianza de que él no va a decir que no si efectivamente hay un clamor, un deseo de los venezolanos de resolver el problema político de manera pacífica y democrática y verlo a él como una posible solución. Yo confío en que si eso ocurre, pues todos esos pequeños problemas no se presenten. Ahora, esa es la cultura de la intolerancia. Yo lo llamaba a veces, alguna vez, el chavismo especular, porque es como en el espejo, es al revés. Es decir, uno se ve igualito que el espejo, pero tú estás al revés. El brazo derecho del izquierdo y el izquierdo del derecho, ¿no? En el espejo. Bueno, ¿no te acuerdas cómo reaccionaba Chávez con cualquiera que fuese disidente? Con su compañero del alma, su compadre, Francisco Arias Cárdenas, del 4 de febrero, uno de los comandantes alzados. Apenas se le ocurrió decir a Arias Cárdenas, yo soy candidato. Judas, tú eres un Judas, eres un traidor. Creo que esa cultura del que no está conmigo está contra mí, que es propiamente de Chávez, que en buena medida trajo Chávez a la vida política venezolana, se está reproduciendo en algunos sectores de la oposición. Creo que, por cierto, Eduardo es exactamente la negación de ese tipo de visión, porque es un hombre tolerante, un hombre abierto. Ojalá que eventualmente pueda haber un consenso alrededor de su nombre, ¿no? Gracias, Enrique, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. A la 1 y a las 10, Kikosis, otra vez.